Este canal se llama Clase Pública. No es un espacio para expertos, es para quienes están empezando, repasando o simplemente quieren entender cómo funciona la web. Yo soy Gio. Grabo estos videos porque aprender mientras enseñás es para mí la mejor forma de no olvidarse. Si estás acá, probablemente ya probaste tutoriales que saltan pasos, usan jerga, no explican o prometen mucho en poco tiempo. Acá no, vamos a construir desde cero, paso a paso, con calma. Hoy, la estructura básica de HTML. En el video número 1 creamos una página funcional, pero no hablamos de por qué está organizada así. Hoy vamos a hablar de eso. HTML no es una lista de comandos, es una estructura jerárquica, como un árbol. El tronco vendría a ser el HTML, las ramas principales contienen el head y el body, y las hojas las podemos ver como los títulos, los párrafos, las listas. Vamos a construir una página bien hecha usando solamente lo esencial. Ahora abrí VS Code. Asegúrate de tener abierta tu carpeta Mi Web. Hacé clic en Nuevo archivo y escribí esto. No te preocupes, lo voy a dejar en la descripción del video para que lo puedas copiar y pegar más fácilmente. Lo vamos a guardar como sobre.html. Ahora que tenemos sobre.html, vamos a desglosarlo un poco para saber qué es cada cosa. Primero tenemos el doctype HTML, que es la declaración. Sin esto el navegador no sabe qué versión de HTML usar. La que está por defecto es HTML5, que es la más actual. Debajo de esto tenemos el contenedor total, que es lang-s, que es la clave de la accesibilidad, porque lo que nos indica es el lenguaje en el que la página va a estar escrita. Luego sigue el meta charset UTF-8, que lo que hace es evitar los caracteres rotos. Sin esto, la palabra café, cuyo acento está en la E, se vería de la siguiente forma. Continuamos con la etiqueta title, que lo que va a hacer es darle nombre a la pestaña. Continuamos con el body, que es lo visible. Todo lo que está acá, el usuario lo ve. Seguimos y está el header, que es la cabecera de la página. Lo que está arriba, el título principal, menú, logo. La sección con el propósito de introducir el sitio. Ahora vienen las etiquetas relacionadas a los títulos y subtítulos. H1 va a ser el título principal, el tema principal del que va a hablar esta página. Una página bien estructurada solamente va a tener un H1. La característica de los H1 a 6 es que son jerárquicos, es decir, H2 va a ser un subtítulo y H6 también va a ser un subtítulo, solo que va a estar dentro de todos los anteriores. El nav es el contenedor para los enlaces de navegación. No es obligatorio, pero ayuda a los lectores a saltar al menú. Luego tenemos la etiqueta A, que es un enlace. href es la dirección a la que nos va a dirigir este enlace. En este caso a index.html y va a decir inicio. Cuando nosotros cliquemos en inicio dentro de la página, nos va a enviar a la página que hicimos en el video anterior. Esto va a funcionar porque está dentro de la misma carpeta. Luego sigue el main, el contenido principal. Es lo más importante de la página y solo puede haber un main por página. El section es una sección temática.
En este caso, quién soy o mis metas. A diferencia del div, tiene un significado y agrupa el contenido relacionado entre sí. Luego viene la etiqueta P, que es un párrafo, es un bloque de texto con sentido. Luego viene UL o UL, que es la lista desordenada. Las listas ordenadas son OL. Las listas desordenadas tienen elementos sin secuencia numérica. Dentro de cada una de estas etiquetas, ya sean ordenadas o desordenadas, vamos a contener un list item, es decir, un LI, que lo que va a hacer es o poner los puntitos o poner los números dentro de las listas. Por último, pero no menos importante, tenemos el footer. El footer es el pie de página y ahí vamos a encontrar la información secundaria, el copyright, el contacto, ese tipo de elementos. Ahora abrí sobre HTML en el navegador. Acordate que puedes ir a Run y a Start Debugging o apretar F5. Fíjate, el título de la página en la pestaña dice sobre mí. El texto está organizado y los enlaces funcionan. Lo más importante, un lector de pantalla va a poder navegar por esta página porque usamos las etiquetas con significado, es decir, section, no solamente div o span. Hablemos ahora de los errores más comunes. Usar H1 para cada título va a hacer que la jerarquía se rompa dentro del código. Poner contenido fuera de body va a hacer que el navegador lo ignore o lo corrija mal. Olvidar cerrar section o footer o cualquier otra etiqueta va a hacer que el resto de la página se rompa. Ahora te dejo un mini desafío. Agrega una nueva sección, H2, herramientas que uso, que contenga una lista desordenada con 3 ítems. Asegúrate que H1 siga siendo único. Ya tenés una página con sentido, correcta, accesible y mantenible. En el próximo video vamos a ver listas, enlaces y comentarios. Cómo organizar y conectar el contenido. Cómo usar href sin perderse y por qué los comentarios no son para el usuario sino para vos. Si este video te ayudó a entender por qué usamos header, main, footer, no solamente cómo, dale like, suscríbete y contame en comentarios. ¿Qué sección incluirías en tu primera web? Nos vemos en el video 3 y recordá, no se trata de saberlo todo, se trata de empezar bien.